Santiago, el permitirnos esta pequeña entrevista, ¿no? Nada, Santiago, estaba mirando, investigando un poco el tema de tu libro y yo también tengo una mascota hace ya 6 años y bueno, todas las cosas son pasajeras, ¿sí? Todo tiene un comienzo y un final, pero no nos preparamos para esa despedida, ¿no? Entonces a raíz de eso, pues, de pronto van a ser bastante profundas las preguntas que te voy a hacer, pero hace parte de ese sanar también, ¿sí? Entonces empezamos, ¿no? Listo, dale, no hay ningún problema. Santiago, ¿en qué momento entendiste que no era solo una mascota, sino una extensión de tu vida? Bueno, pues suena un poco peor para las personas que tienen hijos, pero cuando ustedes todos los días se levantan y atienden a una personita, a un ser, están pendientes de ellos, lo cuidan, se vuelve ya ese amor. Entonces, digámoslo así, que para llegar a verlo no como un animal, sino como un ser, como un amor más profundo, ustedes se dan cuenta de que no es la costumbre, sino esa capacidad de que día tras día, con el calor, con el afecto, este animalito, este ser, le permite a cada quien desarrollarse, entender que el amor no es simplemente cuestión de besos, sino de responsabilidad, de atender esas necesidades, y que sin pensarlo, poco a poco, yo me imagino que tú también lo has sentido, ese ser que llega a casa, cuando tú llegas a casa más bien, cuando tú llegas a casa te recibe ni siquiera como tu familia. El ver esa alegría, el sentir esa alegría, el llegar a casa y saber que alguien se está esperando, no tu familia, sino este ser, le genera a uno ese sentimiento de esa necesidad de estar en casa para abrazarlo, para sentirlo, para vivir de una manera diferente, sin caos, sin problemática. Simplemente ser amados. Para mí esa es la cuestión. Claro, y te entiendo, porque imagínate, en mi caso que yo vivo solo, el animalito siempre espera que uno llegue, no solo para que lo saque, sino también para recibirlo, ¿no? Y es una forma también de decir, no me puedo demorar en la calle, ¿sí? Porque alguien me está esperando para que lo saque a hacer sus necesidades, ¿no? En ese sentido, vamos con la segunda pregunta. Hubo un instante después de su partida en el que el silencio te gritó más fuerte que cualquier palabra. Aunque parece increíble, yo soy bien grandote, no sé si me han visto de pie, pero yo soy bien grande. Y voy a dar un spoiler del libro, del momento en el que supe que ya no había más camino. Y es que ella se pierde un 16 de diciembre del 2021, si no estoy mal. Y desafortunadamente por sucesos trágicos una camioneta la atropella. Ella queda inválida. Y prácticamente ahí llega ese sentimiento de que se vuelve un bebé. Ella queda en el camita, en sillita de ruedas, toca cambiar los pañales, alimentarla todos los días. Y durante todo ese tiempo, duró 2 años, era esa rutina, como un bebé, como un hijo. El amar incondicionalmente, aunque a veces es frustrante, el saber que tú llegas a casa y el pobre animalito no tiene el control de esfínteres y encuentras heces por doquier, que es duro con olor pútrido, y de saber que no pueden descansar a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, levantarte y ver que la cama de ella está sucia, pararte, organizar. Y después de tantos sucesos dolorosos, pero bellos, para mí en la cuestión de la enseñanza, llega de casualidad el diciembre del 2023, un estado doloroso para nuestra relación. Y es que en esos primeros días de diciembre, ella se encontraba ya muy enfermita, tanto así que ella todos los días se levantaba y se hacía en la silla de ruedas, caminaba, ya estaba cansada, llevaba casi 1 o 2 meses sin estar en la silla, del tanto cansancio. Y yo me acuerdo que yo entre lágrimas y en noches le preguntaba y le decía, amor, o sea, dígame la verdad, suena muy loco hablarle a un animalito, ¿no? Amor, dígame la verdad, yo me acostaba con ella, le ponía en la cabecita y yo lloraba y le decía, amor, dígame la verdad, usted quiere estar conmigo, realmente quiere, o sea, está segura. La perrita lo único que hacía era ponerme su cabecita al lado mío
y me limpiaba las lágrimas. Parece totalmente extraño, pero a ese punto llego y les digo a todos que los animalitos nos llegan a entender de esa forma tan única. Y de casualidad, yo hablé con mi papá porque yo ya no aguantaba el saber que no sabía qué iba a pasar. Ya era un dolor de todos los días levantarme y decir, ¿será que hoy no va a estar? ¿Será que hoy va a estar? Y me tocó tomar esa decisión. Le comento a mi papá y me dice, bueno, vamos a esperar que se acabe diciembre y que pase Navidad con nosotros. Y la decisión fue muy dolorosa, pero nosotros pues aceptamos que iba a llegar enero. Y de casualidad, el mismo día que nosotros la encontramos, que fue el 16 de diciembre, la llevamos ese mismo año, el mismo día, a la veterinaria. Y se suponía que simplemente iba a ser para bañarla, organizarle, ponerle otra vecito, así bonito en Navidad. Y lo más doloroso de todo es llegar allá a la veterinaria y nos encontramos a la veterinaria, valga la redundancia, la doctora. Y dice, antes de yo bañarla, yo quiero ver ella cómo está. Cabe recalcar que la doctora, cada vez que nosotros la llevábamos, nos brindaba una solución. Pero ese día la sube y le hace tacto rectal y salen las heces totalmente pútridas. Y eso lo cuento acá en el libro porque a veces las palabras no necesitan ser pronunciadas para entender todo, sino que en una simple mirada ya uno capta el mensaje. La doctora me mira fijamente y yo una vez ya supe que mi mundo se estaba derrumbando porque yo ya sabía ella qué me iba a decir. Yo lo único que dije fue, doctora, ¿cuál es el procedimiento? Y como si literalmente le hubiera leído la mente y la mirada, ella me dice, ya vamos a listar todo, vamos a hacer esto, tal cosa, tal otra. Y para mí fue bastante doloroso porque ese ser que todos los días se levantaba conmigo ya no iba a estar. Y yo sabía que por dentro de mí tenía que ser fuerte, tenía que aguantar. Pero yo sabía que poco a poco todo se iba desmoronando. Después entramos a la sala donde empiezan el procedimiento. Fue totalmente terrible. Ahí sí ya no tuve, digámoslo así, la capacidad de tratar de no demostrar ese dolor que estaba viviendo y simplemente me derrumbé y lloraba. Y el sentir la piel de ella, el pelaje de ella, cada vez más frío y más tenso, fue un dolor indescriptible. Tanto así que yo me acuerdo que yo lloré ahí, me contuve en el carro y llegué a la casa y simplemente lo que hice fue gritar del dolor tan grande que sentía. Entonces a eso llega ese sentimiento tan fuerte que uno puede vivir por esos animales. Pues te pido disculpa tal vez por traer nuevamente ese dolor, pero como te decía al principio, recordar también hace parte de esa sanación, ¿no? De sacar ese dolor que de pronto nos está haciendo un poquito de daño. Bueno, continuamos con otra pregunta, no sé si más fuerte o más suave. ¿Qué te hubiera dicho ella si te hubiera podido consolar mientras que orabas en su ausencia? Yo creo que esto lo hablo en la cuestión del libro, porque el libro se divide en varias secciones y en ellas hay una cuestión sobre el acercamiento con Dios y de dónde viene la religión a través de todas las culturas. Yo creo que Dios y mi hija se conectaron en ese sentido, y es que cada ser humano tiene un propósito. ¿Sí? Cualquier que crea acá en diversas cuestiones entenderá que realmente la religión no es alabar simplemente a un ser, sino encontrar el propósito en cada vida. Entonces cuando ella, yo creo que dejó el plano terrenal, lo único que me decía es, descansa de mí, pero trabaja más duro por lo que sueñas. Porque ella sabía todos los días, lo tarde que yo me acostaba trabajando en diferentes proyectos de escritura, en diferentes estudios de economía, que también me gusta la economía. Entonces yo creo que eso fue el mensaje más bello que ella me pudo haber dejado, es trabajar tan duro que la memoria de ella sea rara. ¿A qué lugar de tu casa aún no puedes mirar sin sentir que ella debería estar ahí? El balcón.
porque es que yo me acuerdo, ella era una perra increíblemente bullosa, era muy bullosa y cada vez que yo llegaba, ella en el carrito se escuchaba el sonido del carro llegar al balcón corriendo y me miraba y latía y eso. Pero yo creo que el que más me duele no es tanto el balcón, sino es el costado de mi cama, el saber que me levanto y ya no, ni siquiera está la camita de ella. Eso es como lo más doloroso. Y bueno, para cerrar, ¿cuál fue el primer día en que lograste sonreír sin culpa después de perderla? ¿Y qué lo provocó? Como les decía, y redondo, el dolor puede construir ambas cosas. Yo me acuerdo que en el llanto tan profundo que tenía en esos 2 o 3 días que no paraba y me encerraba en mi habitación sin comer y sin hacer nada, era viendo las fotos de él, recordando, viendo todos los momentos. Por ahí tengo una grabación donde ella le encantaba comer helado. Íbamos a Popsi a comer helado, le comprábamos su heladito. Y iba en el carro, comía su heladito, yo comía mi helado. Entonces digámoslo así, el ver esos videos donde ella disfrutaba, donde corría, donde comía helado, donde era ella, que aunque era muy brava con las otras personas, ella era un amor conmigo. Entonces yo creo que lo primero que me hizo sonreír, lo primero que me hizo llorar fue ella. Nada, Santiago, te agradezco mucho este espacio, a todos ustedes por estar acá pendiente, que tengas un super éxito mostrando esta forma también de amar a muchas personas que de pronto se dedican a maltratar, ¿sí? Y a creer que las otras vidas no tienen sentido, no tienen sentimiento, y que ojalá esto que tú hayas escrito les pueda enseñar a esas personas el poder del amor, ¿no? Muchas gracias. No, a ti la verdad por acercarte, por preguntar. Y sí, el mensaje es ese. El mensaje es valorar a los animalitos, valorar a las personas con las que estamos. Sí, porque así como me encontré allí a Carlos, un escritor ecuatoriano que nos contratamos hace poco, y hablaba de la cuestión estoica, del memento mori, él le deja ese mensaje, se lo recomiendo también. El mensaje de esta novela es vivir el momento, disfrutarlo y ser conscientes de que así como estamos reunidos todos acá, mañana no sabemos cómo vamos a estar o con quién vamos a estar. Entonces disfruten cada momento de su vida, disfruten ese amor que sienten por cada persona o por cada cosa, como ustedes lo quieran ver. Muchas gracias.